Vamos a ver. Dice acá, cuando hay bajo brillo solar, que es la otra parte inversa, no hay fotosíntesis porque no hay suficiente energía para que la planta desarrolle esos procesos. Hay elongación de ramas buscando, si ustedes tal vez han visto cuando no hacemos un buen manejo de poda, cómo las ramas van buscando la luz para poder ser productiva. Dice también hay insuficiencia energética para hacer una buena producción. Las ramas demasiado sombreadas, como alguien hablaba por ahí, en frutales como mango, café y aguacate, son improductivas. De ahí la importancia de realizar una práctica como esta. Qué duro de ser botar ramas como esa, pero muchas veces se tiene que hacer. Yo voy a una parte de México, un poquito de Colombia, México y aún Guatemala, donde ya tienen muchos años de tener cultivares, y hay gente que descuidó esa área y que tiene plantaciones que es un túnel completamente. Adentro es una humedad, hasta un hongo. Ya van a ver por acá algunas fotografías que se han tomado por ahí. Usted mencionó el arte de la poda. Es ahí donde la poda juega un papel muy importante que usted debe considerar. Si no tienen a alguien capacitado, pues búsquense a alguien. Yo tengo por ahí en México, hay un ingeniero que da unas conferencias sobre poda. Algunas de las fotos son prácticamente de él, que es un artista en esa parte. Ustedes como clúster, de pronto a través de don José Arimendi, yo les puedo dar la tarjeta de este hombre y contratarlo, que le venga a dar una capacitación teórica y de campo, cómo hacer la poda. Veamos acá el concepto de la poda, un corte de ramas vegetativas superflujas, o sea, ramas que la planta no necesita. Eso es prácticamente la poda, superfluja, ramas que no la necesita la planta. Principios de la poda: árboles y ramas con buen espacio y con buena luz. Cuando no hemos podado, los que ya tienen algunas plantas viejas en producción se han dado cuenta que muchas veces los aguacates solo los encontramos apenas ahí. Entramos un poco así dentro de la planta y no encontramos. ¿Por qué? Hay ramas cruzadas, ramas que están obstruyendo, y eso es la importancia del brillo solar. Propósito fundamental: iniciar y mantener la estructura rentable de los árboles. Miren qué bonito está esa plantación. Y estas son fotografías reales que la persona las tomó. Ya va a ver, mire cómo estaban con el tiempo esa misma planta anterior. ¿Qué le parece eso? Cuando comenzamos, iniciamos muy emocionados y tenemos una distribución como esa. Descuidamos nuestra poda y lo que usted va a tener con el tiempo, un gran problema como ese. Vea como aquí hay ramas atravesadas, ramas cruzadas, de donde en medio usted no va a encontrar un fruto para ese. ¿Qué trabajo ese? No tenemos que esperar a llegar a hacer una labor tan dura como esa, si nosotros desde un inicio comenzamos el proceso de la poda. La poda es un término que al final creo que hablo de lo que es bien caprichoso. Yo conozco gente que desde el momento en que llevan la planta y la llevan a trasplante, el primer pinche. Otros dicen, no, yo espero que tenga un metro y 20, por ejemplo, para hacerlo. Es cuestión de criterios. Pero que hay que comenzar lo más pronto posible. Más ácido, la disponibilidad se va haciendo más pobre. Tener mucho fósforo, pero que no está disponible. Y lo peor aún del caso, ¿cómo me afecta la nutrición? Según los científicos, con un pH como este y una cantidad de 30, 40 partes de fósforo, se forman fosfatos de zinc, fosfatos de cobre. Entonces tú vas a tener deficiencia no solamente de fósforo, sino que este atrapa a otros minerales y vas a tener problemas con zinc, problemas con cobre, como lo vamos a ver más adelante, las consecuencias que tiene el no tener un cuadro como este. Por eso decía, los agrónomos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer un programa, tener siempre a la mano una herramienta como esta. En este cuadro, ojalá lo pueda explicar, pero es igual. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los rangos es similar al otro que vi al inicio. Vean ustedes como el boro, en un pH muy ácido, poco disponible. Cómo estar en el rango apropiado, mejora, pero también al ser un suelo un poco más alcalino, afecta la disponibilidad.
Si nos vamos al zinc, vean ustedes también cómo el zinc, en cierto grado de acidez, está muy bien, pero ahí está siendo suelo demasiado alcalino, que es probable que aquí en Dominicana se encuentren suelos de ese tipo, la disponibilidad se va bajando. Muchos de ustedes sí lo sabían, pero alguien no estaba dando cuenta cómo puede influir grandemente. Ponerle 4 kilos de sulfato de zinc, ponerle 6 kilos, ponerle 8. No está en eso. Si no conocen el rango de acidez, esto te afecta grandemente. Más parece que es un cuadro de las fotografías que salen en los circos, donde está uno girando de un lado y el otro la reversa. Lo traje porque es un tema también interesante. Los agricultores se tienen que también utilizar con este tipo de temas. Este profesor, el doctor Mulder, hizo este cuadro en el año 47. Yo no había nacido, pero lo conocí hasta muchos años después. Y aún habiendo egresado, yo dije, si este cuadro me lo hubiera enseñado en la universidad, no hubiera cometido tantas burradas como las que hice cuando comencé a trabajar en algodón, porque ponerle más sulfato, ponerle más de lo otro. Este cuadro, fíjense bien, de lo que habla es esto, como de lo que es el antagonismo y lo que es sinergismo. El antagonismo, que son elementos que chocan, está acá por una gráfica, por una línea recta continua, y el sinergismo está dado por una línea punteada. No sé si le alcanzan a ver los que están un poco retirados. Pero ¿cuál es el objetivo de presentar este cuadro? Que el que yo desconozca, porque no tengo análisis de suelo, que yo tengo un exceso de fósforo. El fósforo, de acuerdo al doctor Mulder, el fósforo me puede atrapar el cobre porque es antagónico. Viene el fósforo, atrapa el cobre. El cobre es un elemento muy importante porque se le atribuye en condiciones que es promotor de una sustancia que te llaman fitoalexina, que son mecanismos de defensa para la planta contra las enfermedades. Entonces, si yo tengo un exceso de fósforo, el fósforo me bloquea el cobre y mi planta va a ser más susceptible a cualquier tipo de enfermedad porque no tiene mecanismo. Si tengo mucho fósforo, el fósforo me puede atrapar el zinc, entonces yo voy a tener frutas pequeñas, aún independientemente que tenga zinc mi suelo. Ojo, ante esos casos la aplicación de los abonos foliares te pueden salvar mientras corregís el pH de tu suelo. Su servidor por mucho tiempo ha estado no dando clases, sino que nos invitaban al grupo de Bioagro, como lo dijo J. García, a dar algunas clases en Zamorano. Y solo en estos cuadros muchas veces nos tardábamos más de 1 hora, más de 3 horas, solo explicando elemento por elemento. ¿Qué pasa si yo subo mis niveles demasiado altos de potasio? Este exceso de potasio me bloquea el boro y es posible que esa es la razón por la cual mi fecundación es mala, porque el boro es importante para la formación de una buena calidad de polen, pero si mi potasio lo está bloqueando, vengo a tener problemas de boro. Sí, señorita. Se acerca para que escuchemos todo. ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de calcio? Calcio, ok, veámoslo por acá. El calcio es un elemento muy importante que yo voy a hablar y a veces hablo hasta media hora más de la cuenta solo del calcio. Pero el calcio muchas veces en exceso me puede bloquear casi a la mayoría de los elementos. Un exceso de calcio me bloquea el zinc, un exceso de calcio me puede bloquear el manganeso y casi a la mayoría de ellos. Por eso es importante que nosotros tengamos un análisis de suelo para saber qué condiciones tenemos. Si tenemos condiciones de acidez, pues vamos a buscar un asesor para que nos venga a decir qué tipo de cal vamos a ocupar. Óxido de calcio, hidróxido de calcio o una cal dolomita. Si tenemos un exceso de calcio y el suelo es muy alcalino, pues vamos a buscar un mecanismo para acercar un poco a un pH de 6, 6.5 que sería ideal para nuestro cultivo de aguacate. Sí, ingeniero. Si gusta, pase o le acercamos. No, está bien. Vamos, a usted se le oye muy bien la voz. La mía porque ya no la confiado. Diga. Precisamente sobre el área del calcio. Escuchamos a la joven Evelyn cuando pregunta sobre el exceso de calcio. Sí. Aunque tengamos exceso de calcio, generalmente es el micro de menos movilidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Para tener menos movilidad necesita un agitador que lo empuje. En este caso actuaría como un catalizador, Sí, es. que es el boro, ¿no? Sí, están asociados. Exactamente. Una deficiencia de calcio, que no está más y lo vamos a ver más adelante, asociado a un problema de boro. Un problema de boro asociado a Mi calcio. solicitud es precisamente para que me hagan hincapié, por favor, Sí. sobre ese tema, porque la mayoría de los suelos dominicanos son ricos en calcio, pero somos pobres en boro.
y muchas veces, aún en altas condiciones de calcio, hay manifestaciones de deficiencia del calcio a nivel foliar. Cuando yo hablé de las deficiencias de los minerales y toqué el calcio, ahí precisamente voy a hablar de esos problemas y de una conferencia que se llama El Dilema del Calcio, donde hablo de la importancia que el calcio a nivel foliar es escaso en suelos ácidos y aún en suelos alcalinos, que debería haber abundancia, también es deficiente. Si me da un poquito de tiempo, más adelante vamos a ver el tema del calcio como tal. Entonces decíamos, por ejemplo, en muchos casos también se da esto, que muchas veces el agricultor se enamora del nitrógeno, porque es un elemento que por efecto visual nos gusta mucho. Que el nitrógeno te pone la planta verde, la planta bien suculenta, pero muchas veces la caída de flores y frutos pequeños se debe a un aborto provocado por un exceso de nitrógeno que también me puede estar bloqueando a mi boro. En cultivos de invernadero, muchas veces cuando yo llego a una plantación, comienzo a ir descartando y muchas veces termino con eso. Y yo le digo, mira, con solo que bajen los niveles de nitrógeno, vas a ver cómo vas a enmendar esa caída de flores y frutos. Y así sucede. Se deja de aplicar demasiado nitrógeno, baja la dosis, el boro se comienza a poner disponible y ya no tenés ese problema. Decíamos, suelen darle la vuelta al mundo, con todos estos minerales nos llevaría mucho más tiempo, pero la idea era hacerlo. Pueden tomarle fotografía, que después de esa complicada prueba, me tomé el trabajo de hacer esto más o menos, pero aquí está también la fuente y está un poco más fácil entenderlo. Abuso del nitrógeno, voy a tener problemas de cobre, molibdeno, boro, potasio, azufre. Abuso de potasio, voy a tener problemas con mi nitrógeno, calcio, magnesio, cobre. Abuso de cualquier mineral, aquí está. Demasiado manganeso en el suelo, voy a tener problemas con hierro. De abuso o exceso de hierro en nuestro suelo, yo voy a tener problemas con manganeso. Más adelante voy a ver cómo se entiende esa parte para poder ver cómo tomar medidas de contingencia para sobreponerse a un exceso de un mineral, como lo vamos a ver un poco más adelante. Un tema que siempre es importante en la nutrición, porque decíamos, muchas veces es fácil tirar fertilizantes, 2, 3, 4 abonadas, pero muchas veces no vemos la respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, y creo que esto va a ir amarrando con otros temas que tengo más adelante para el ingeniero y para la doctora, que es la velocidad del movimiento de los minerales. Nadie casi contempla esto. Es un cuadro también que difícilmente alguien como técnico lo tenga. Los científicos vieron de que el elemento nitrógeno es el elemento más móvil, se mueve con una facilidad espectacular. Usted detecta por un análisis una deficiencia de nitrógeno en la mañana, aplica un sulfato, un nitrato, una urea y en la tarde las hojas nuevas ya vienen corregidas. ¿Sí? La velocidad. Por eso le tomaron que tiene una velocidad del 100%. Estudiaron que el potasio tiene escasamente un 90% de absorción por velocidad comparado con el nitrógeno. Encontraron que fósforo, azufre, hierro, manganeso son mucho más lentos, andan por un 40-60%. Pero ojo, aquí aparece un elemento mucho más lento todavía, que es el boro. Se mueve a escasamente un 20% comparado con el nitrógeno. Pero no guarden los teléfonos todavía, falta una sorpresa más. Y es el calcio que decía el doctor y la doctora. ¿Cómo se mueve el calcio? Escasamente, aquí está la respuesta, como decía el ingeniero. 20 veces más despacio que lo que se mueve un nitrógeno. Esta condición fue a la que ayudó a Albion. No sé si me podrías ayudar un momentito. Disculpe que te moleste, pero no voy a poder hacer esto. Cuando Albion encontró esta información de la velocidad de los movimientos, fue una de las pautas que tomó en cuenta para poder desarrollar lo que es la tecnología de los metalosatos. Dijeron ellos, vamos a ver, dijeron, ¿por qué ese nitrógeno se mueve con tanta rapidez? Y vamos a suponer de que ellos agarraron a ese nitrógeno como que fuera el motor de un carro. Y comenzaron ellos a buscar esa molécula de nitrógeno. Dijeron, miren señores, lo que pasa es que este nitrógeno está compuesto de sustancias como tales, proteína y aminoácidos. Todos los que son técnicos saben que el aire, en la atmósfera, hay nitrógeno, que es proteína. Las plantas como las leguminosas y los frijoles tienen la capacidad de traerlo.
Entonces Albion dijo, bueno, si los científicos ya descubrieron que esa velocidad se debe a la composición de aminoácidos y proteínas que tiene el nitrógeno, yo voy a hacer, dijeron, un calcio que es tan lento como una tortuga, lo voy a convertir en un elemento tan rápido disponible para las plantas como un nitrógeno. Albion lo que hizo fue buscarse una fuente de proteína que fuera muy rica y muy pura. La encontró después de mucho trabajo en el cultivo de la soya, ¿sí? La glicina max, como lo conocemos los agrónomos. ¿Por qué le pusieron glicina max? Porque significa lo máximo en glicina. Glicina es uno de los 20 aminoácidos que componen a la proteína. Ojo, y aquí viene por eso a pedir la ayuda de mi amigo. Entonces vino Albion y lo que hizo fue agarrar ese calcio que tiene poca movilidad, separó los aminoácidos de la proteína frijol de soya. Los aminoácidos están compuestos por dos agentes donadores. Los ingenieros, los químicos lo van a entender, que aquí está representado el nitrógeno común NH2, un nitrógeno y dos moléculas de hidrógeno, que es un agente donador, y otro el grupo carboxilo, que es un carbono y dos oxígenos. Esa es la composición de los aminoácidos. Entonces vino Albion, agarró por acá un calcio que es lento, que tiene carga doble, por eso se llama que es divalente, y dijo, ya le neutralicé una carga a este calcio. Pero como dijimos que es divalente, y los amigos que estudiaron química, a lo mejor algún ingeniero químico por acá, saben que es divalente porque tiene dos valencias, necesitaron de dos aminoácidos para neutralizar la carga. ¿Qué tengo ahora? Muchas gracias y disculpen. Muy amable. ¿Qué tengo ahora yo? Tengo un calcio disfrazado. Los que han visto la película de Troya, el caballo de Troya, eso es lo que hizo Albion hace 60 años. Esconder un mineral, que es el plateado, en medio de dos aminoácidos para neutralizar la carga. ¿Qué sucede ahora? Ok, que yo tengo aquí mi hoja de aguacate y le tiro un metalosato de calcio. La planta no puede reconocer el catión, que se llaman los elementos que tienen carga positiva, pero sí puede reconocer los aminoácidos que vienen de una planta igual que ella. ¿Y qué dice la planta de aguacate? Qué bueno, ahora sí este hombre sabe lo que yo necesito. Proteína. ¿Quién no necesita proteína? Los jóvenes que van a los gimnasios, que toman mucha proteína y ejercicio y tienen musculatura. La vaca para que dé leche, proteína. La gallina para que dé huevos, proteína. Las plantas demandan mucha proteína. Entonces cuando él ve una molécula de metalosato de calcio, metalosato de zinc, ella lo que está viendo es comida a la vista, comida inmediata, energía, y lo que hace es que en lugar de cerrar sus espacios intracelulares, los abre para comerse, porque ella está ávido de aminoácidos y de proteína. Una vez dentro del sistema, la planta sabe qué hacer. Se separan los aminoácidos, se unen para formar cadenas y formar proteína y tomar el mineral. Y ese calcio lo manda a los puntos de crecimiento donde está necesitándolo. Por eso es importante que yo me quería detener en este cuadro que tenemos por acá. Sí, ingeniero. Bueno, usted lo ha dicho todo, pero me prende el bombillito derecho. Sí. Que aunque tengamos los aminoácidos y las proteínas, si no calculamos lo que es la conductividad eléctrica de los suelos, no podríamos asimilar esta aplicación. Sí. Porque para la planta asimilar debe tener un vehículo, que es el agua. Sí. Principalmente. ¿Sabe cómo se mueve esa agua ahí? Gracias. Ahora sucede, fíjense bien, de que los científicos de Albion calcularon todo eso. Para que haya una interacción, tiene que haber cargas del elemento. En este caso, el calcio le dieron, como va neutralizado sus cargas, como catión, que tiene doble carga, lo que sucede es que prácticamente lo que hizo Albion fue encerrarlo. Al encerrarlo y neutralizar las cargas, entonces ya no puede haber una interacción con otras sustancias ni aún con el agua misma. Y eso es entonces por lo cual nuestro calcio puede usted aplicarlo vía foliar independientemente de un pH ácido, de un pH alcalino, porque no interactúa con el agua o con otros agroquímicos que usted pueda tener. ¿Por qué? Porque Albion se cubrió eso. Es largo hablar de lo que son los agentes quelatantes, pero la mayoría de los agentes quelatantes, su función es neutralizar la carga de los cationes. Y para ello ocupan EDTA, etildiamino tetracético,
Pueden utilizar ácido láctico, hay como 20 moléculas, lignosulfonato, hay un montón de productos agentes quelantantes, pero más adelante vamos a ver cómo es que la planta lo hace, que es diferente. Si no tomamos en cuenta todo lo que dijimos, vamos a tener con que nuestras plantas van a aparecer con amarillamientos y clorosis, que es el lenguaje de las plantas. Es la forma en que ella te dice, mira, me falta nitrógeno, mira, le falta este elemento, me está afectando, y por eso es que hay problemas de insolación en tu fruto, pero nosotros no le ponemos atención. Mira, me falta potasio, potasio se manifiesta por una clorosis o comienza y posteriormente muerte de tejido como la que vemos acá. Muchas veces la podemos confundir cuando alguien no tiene la experiencia con un pequeño brote de anthracnosis, pero la diferencia es que hay anillos concéntricos y en el caso de potasio no. ¿Para qué me sirve saber en qué me afecta el potasio? Muy bien, en que si yo tengo deficiencia de potasio, hojas como esta, voy a tener frutos como estos que no tienen valor comercial. ¿Quién de nosotros no ha encontrado un fruto como ese? ¿Sí? Claro. Un tanto fibroso toda esta parte. Entonces vemos que la importancia que tiene que manejemos el balance apropiado de los minerales, porque este fruto por fuera posiblemente nos engañe, pero una vez que lo compra, el que se lo lleva le dice, mira, me engañaste, ese fruto era de mala calidad. La pudrición apical y frutos por Phytophthora cítrica, dice, tanto como problemas de tronco y pudrición del cuello raíz, Phytophthora, están asociados muchas veces a deficiencias de potasio, zinc y boro, de la deficiencia. Ahí vamos a ver, por ejemplo, por qué muchas veces nosotros tenemos que aplicar muchas aplicaciones de fungicida, porque no le ponemos atención a la parte de lo que es la nutrición. Si hablamos de fósforo, vamos a ver también clorosis de fósforo, y eso me afecta en el llenado del hueso o de la semilla, me afecta también en la floración y me afecta también en los procesos de floración a fruto. Entonces vemos que no solamente el boro, no solamente el zinc, sino que el fósforo me juega un papel muy importante. Boro tiene muchas funciones, las vamos a pasar un poco rápido, pero yo le pongo atención a lo que se llama la germinación del polen y crecimiento del tubo polínico, división celular, crecimiento. ¿En qué etapa la planta de aguacate está en crecimiento? Todo el tiempo. Raíces en crecimiento, ramas en crecimiento, hojas en crecimiento que nos pueden afectar grandemente. Veamos por acá el boro en el suelo. Según los científicos y los doctores del suelo dicen que la mayoría de los suelos de Latinoamérica, incluyen ahí a todo lo que es el Caribe, están deficientes en boro y un elemento que se llama zinc. Y yo casi puedo decirles que sí. Nuestros amigos de J. García me han enviado varios análisis de suelo y en su mayoría esos análisis de suelo son deficientes en boro y deficientes en zinc, con algunos inconvenientes que algunas veces algunos laboratorios, cuando son locales, como que no lo analizan tanto el suelo como a veces también vía foliar, y eso nos afecta un poco. La nutrición juega un papel muy importante. Suelos ácidos con poca materia orgánica, deficientes en boro. Aquí está un efecto de lo que muchas veces no podemos ver. Vemos una buena floración, pero poco cuaje. La deficiencia de boro te puede afectar a que el tubo polínico no sea del tamaño adecuado para que cuando caiga el polen lo lleve al lugar donde debe ser depositado. Deficiencia de boro hace que el tubo polínico sea más pequeño, no se deposite, y entonces que vemos buena floración para calendario, pero un pobre cuaje por deficiencia mineral. Hay un científico que lo acabo de encontrar ahí, un artículo donde él asegura, con el trabajo que hizo, que el boro influye grandemente en los aromas que debe tener la flor. Y alguien puede decir, ¿y qué me beneficia el que mi flor de aguacate huela mejor si yo no lo vendo para...? Sí influye, porque ellos son los atrayentes de los insectos polinizadores que nos van a ayudar un tanto en todo ese proceso. Entonces el boro ya no tiene esa función, hay que agregarle una más y no sé cuántas más habrá que buscarle todavía. Su deficiencia, muy típica. Aquí vemos hojas deformes como esta un poco más redondeada, y los científicos dicen acá, a la izquierda crecimiento distorsionado, refiriéndose a este. A la derecha, perforaciones en las hojas jóvenes de aguacate Hass con niveles abajo de lo normal. ¿Cuánto nosotros hemos visto algunas perforaciones como esta de acá?
Mire qué perfección en ese daño. Algunos decían de que podría ser del daño de algún insecto. Imposible. Inclusive un doctor colombiano, que no sé si está por acá, él mismo rectificaba y decía, no, comprobado lo que usted dice. ¿Por qué? Porque los daños de los insectos generalmente todo el tiempo comienzan a dañar de afuera para adentro. A no ser que haya uno que no hemos descubierto que tenga un perforador y que tenga esa nitidez de hacer una perforación como la que ven ahí. Entonces, los que no lo sabían, apunte. Perforaciones tan perfectas como esa, no estoy hablando en los bordes, estoy hablando como esta, deficiencia de boro. ¿En qué me afecta? Aquí está. Hojas como esta, frutos como esto. Pongamos atención, decíamos cómo me influye grandemente la nutrición en la calidad de las cosechas. Sí, señor. Pero después de la visita que hicimos antes de ayer a Ford, sí, yo compartí un video donde se veían las perforaciones en las hojas, sí, perfectamente. Después, ayer en la tarde recibimos, nosotros hacía unos 15 días habíamos mandado a hacer análisis foliar, sí, y tan pronto recibo, que lo compartí con nuestro gerente, visualizamos que la deficiencia es exactamente de boro, que usted lo comentó con esas perforaciones en las hojas. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. De hecho, fíjense, eso da mucha credibilidad el ver que deformaciones y sintomatologías como esta. Ahora fíjense bien, cuando usted en su planta ya ve sintomatología de calcio, de boro, de hierro, de cualquiera de las que he mencionado, usted ya perdió plata en su cultivo. No debíamos de esperar. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos que un niño ya tiene los ojos muy pálidos, las uñas casi se le caen? Usted dice, este niño tiene anemia. Ese niño ya perdió crecimiento. Para eso sirven los análisis foliares, para detectar algo que los agrónomos llamamos el hambre oculta. ¿Cuál es el hambre oculta? Es aquella que a través de un análisis foliar se detecta la deficiencia de un mineral que todavía no da la sintomatología para poder decir tener deficiencia de este mineral. Esa es una de las tantas importancias que tiene un análisis de suelo, poder detectar con mucha anticipación la aparición de los síntomas de la deficiencia de ese mineral. Sí, señor. Aquí a ese aguacate que tiene ese daño le llamamos un aguacate visco. Sí, hace 2 años yo tuve mucho de esa deficiencia en una finca específica y cuando hicimos los análisis vimos que era deficiencia de calcio y boro. Una vez corregido, van amarrados, como dijo el ahora ingeniero. muy raro encontrar uno. Aparecen algunos, pero aquella vez yo perdí como un 20% de la cosecha por esa deficiencia. Muchas gracias. Aporta muy bueno, porque esa es la idea. Vea usted, un fruto como este, y entonces de esta importancia. Yo estoy consumiendo un aguacate que tiene cara de aguacate, pero que no tiene el valor nutricional de boro. ¿Sabe de que el boro, y pueden buscarlo, los jóvenes son muy rápidos para internet, y busquen las funciones del boro en los humanos? Muchas veces nosotros, las personas como yo, a veces estamos tomando mucho calcio, mucho magnesio, para no tener problemas de artritis. Una cantidad muy pequeña de deficiencia de boro en mi organismo no me ayuda a que pueda tomar ese fósforo, ese magnesio, y sigo con mi problema de artritis. Pero si yo estoy consumiendo frutas como estas deficientes en boro, yo no voy a poder llenar esa necesidad tan pequeña y de poco me va a servir ese calcio y ese magnesio o potasio que yo estoy tomando. Voy a receder un poquito. El chancro bacteriano del tronco reduce el rendimiento y causa la muerte de rama. Su ausencia ha sido asociada con la deficiencia de boro. Esto es parte de lo que posiblemente, con los que se queden, podamos hablar un poquito en la tarde. Hay un trabajo que yo lo presento donde en un congreso de Costa Rica, no se me escapa el año, pues hubo una reunión como esta y dijeron entomólogo y fitopatólogo: señores, parece que hemos estado equivocados por mucho tiempo. Cuando vemos un insecto, todo asociamos con el mejor insecticida para controlarlo. Cuando vemos un hongo, una bacteria, buscamos la mejor molécula para destruirlo. Nadie piensa en nutrición cuando ve un insecto o cuando ve un hongo. Posiblemente en la tarde, si nos queda tiempo, podamos ver un tanto cómo es que ese mecanismo de defensa se generan en las plantas.
Vamos a esperar que tome la foto de nuestro amigo. Esta, en la continuación, y lo vimos, que es el resultado, y aquí está lo que decía la doctora y el doctor. Se afirma que el boro incide sobre la translocación de calcio y su distribución. Lo anterior explica que una interacción positiva entre ambos, y ahí está. Deficiencia de boro, muchas veces asociada a problemas de calcio. Deficiencia de calcio asociada grandemente a problemas del uno o del otro. Decíamos en otra vez, quizás podemos, el zinc, otro elemento muy importante que ya lo mencionamos, que la importancia la tenía básicamente en este tema, cofactor de enzimas, síntesis de proteínas y formación de auxinas, que es la hormona del crecimiento. Entonces, deficiencia de este elemento nos puede llevar grandemente a tener frutos demasiado pequeños como los que vamos a ver a continuación. Decíamos, los científicos aseguran de que el zinc y el boro en la mayor parte del suelo de Latinoamérica están prácticamente desaparecidos y que hay que hacer su incorporación. Deficiencia de ese microelemento nos va a afectar grandemente. ¿Dónde se da más? Aquí dice deficiencia influenciada por el pH del suelo, alto contenido de fósforo y fijación de arcilla. O sea, hay muchas condiciones que afectan la movilidad del fósforo. Disponibilidad, altas concentraciones de fósforo lo afectan. Hay muchas condiciones que se ven afectadas por el fósforo. Sintomatología, síntomas de deficiencia aguda en un suelo alcalino, moteado de la hoja y hoja pequeña, aquí están los daños. Cuando vemos eso, ya es muy tarde. Podemos tener problemas como esto o como estos en el caso de la variedad Hass. ¿Para atrás? Bueno. El de zinc, ese. Vamos a ver, ¿qué sucede? Como decíamos, ¿por qué el zinc? Porque el zinc, decíamos, es el elemento promotor de un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano, hay un proceso químico y bioquímico hasta llegar a la formación de la auxina, que es la hormona de la raíz y hormona de crecimiento. Creo que tengo por ahí un ejemplo. Otra fotografía muy evidente, deficiencia de zinc, frutos redondos, pequeños y hojas moteadas, deficiencia de zinc. Vemos acá más deficiencias de zinc. De zinc quizás son del que tengo más fotografías. ¿Por qué? Porque activa grandemente la auxina del crecimiento, enraizamiento. Sí, Leo. Sí, precisamente, yo tengo la inquietud de ahorita, porque lo escucho como una verdad, que las auxinas son las hormonas de crecimiento. Pero la giberelina es de la longevidad de rama, entonces también pone a crecer. Es cierto. Mira, generalmente cuando hablamos de hormonas, la mayoría la identificamos de esta manera. Es una explicación bastante sencilla. Las auxinas están asociadas a lo que sería el crecimiento de raíces y crecimiento vegetativo. Las giberelinas generalmente las asociamos con crecimiento vegetativo. Las citoquininas, como la consideramos como la hormona de la floración, ¿sí? El etileno como la hormona de la maduración. Decíamos hace un momento atrás que cuando teníamos deficiencia de agua no había absorción de zinc, boro, y entonces el ácido oxílico se eleva, se forma también etileno, comienzan a caerse las hojas y luego van los frutos. Por eso es importante manejar un balance apropiado durante todo el ciclo del cultivo para que la planta pueda tener sus hormonas y sus mecanismos de defensa que lo necesita demasiado. Vemos acá deficiencias de zinc y así podríamos continuar durante el transcurso de todo este día mostrando. Quiero hablar como último... Sí, señor. Una preguntita. La gente que dice, no, yo le echo abono orgánico siempre a su finca, pero no complementa con este tipo de elementos, ¿se puede confiar a ciencia cierta que solamente, por ejemplo, con gallinaza o con humus de lombriz se pueden complementar todos esos minerales? La materia orgánica definitivamente, yo le dije, provee una buena cantidad de minerales. Pero fíjense que también su servidor y el ingeniero no me dejarán mentir que en suelos que son demasiada cantidad de materia orgánica, muchas veces la materia orgánica atrapa elementos como el zinc, como el cobre mismo. Y entonces es ahí donde muchas veces siempre nos vemos obligados a reforzarlo con vía foliar.
Lo ideal es que cuando usted aplique una materia orgánica lo llevara a un laboratorio para que usted pueda tener con certeza qué minerales son los que tienen mayor concentración y en base a eso que el agrónomo le puede calcular si le puede estar llenando la deficiencia o las necesidades de ese elemento que la planta tiene. Ojo, pero también puede haber un problema. Yo puedo tener ese elemento zinc abundante en mi materia orgánica, pero ¿qué sucede, decíamos, si el sol está con demasiada nubosidad? Al no poder la planta tener una radiación tan fuerte, puede ser que esté inhibiendo que pueda absorber ese zinc, que esté en abundancia en la materia orgánica, pero que si no hay lo suficiente radiación, se puede ver afectado. Son las barreras de absorción que hemos mencionado en toda la mañana, que te pueden afectar grandemente la capacidad de absorción de esos minerales. Mostrar deficiencias de calcio, yo creo que la mayoría de ustedes las han visto por muchas veces. Te afecta lógicamente en el tamaño y te afecta grandemente en lo que es la calidad. Calcio, boro, zinc, potasio, todos los elementos de la planta los necesitan en un balance apropiado. Pero si hablamos desde el punto de vista calidad de la cosecha, estos son de los minerales que influyen mayormente. Y que solamente a través de los análisis del suelo podemos tener la certeza si el problema es calcio, si el problema es boro. ¿Cuántos de ustedes han visto frutos de aguacate con estas condiciones? ¿Alguien lo ha visto? Pues si no lo sabían, seguro estoy que ya lo sabían. Simplemente lo están reforzando. Muchas veces en esta conferencia no es que se venga a dar cosas nuevas. Lo que le viene a ayudar a uno es que va asociando. Mira, yo tenía dudas, pero ahora que vino alguien que leyó un poco sobre el tema y me ayuda a confirmar lo que yo ya más o menos conocía. Entonces vemos que la deficiencia de calcio se manifiesta de esta forma. Muchas veces cuando tenemos como algo como esto, alguien que no sea experto en la materia puede creer que inclusive es un hongo y peligroso y corra a hacer aplicaciones de fungicidas innecesariamente. Lo que él tiene lógicamente es un problema de deficiencia de calcio y por eso es importante conocer las deficiencias, porque muchas veces se pueden relacionar de alguna manera con algunos hongos o con algunas bacterias. No las puede confundir y te puedan afectar. Aquí está, creo que se levantó el ingeniero, estaba preguntando por el calcio, pero ahí está la doctora que le puede comentar qué es el cierre que hago del calcio. ¿Sí? En suelos ácidos, la deficiencia se presenta con más frecuencia en los suelos ácidos y en los suelos arenosos. Suelos alcalinos, la presencia de iones hidrógenos es prácticamente nula, dificultándose los procesos de liberación del calcio. Esa es la respuesta por la cual en suelos alcalinos la ausencia de ese elemento hidrógeno hace que no sea posible la absorción. Tenemos suelos muchas veces saturados de calcio con plantas hartamente deficientes de ese mineral. Todo está estudiado, simplemente hay que leer un poco más para encontrarlo. Magnesio, al ser el corazón de la clorofila, es un elemento muy importante que también muchas veces no le ponemos atención. Este es el magnesio, aquí está rodeado por nitrógeno, por carbonos. Su deficiencia, ¿quién de ustedes no ha visto en un suelo ácido una clorosis como esa? Ahí es importante, y ojalá ingeniero usted me ayudara a la importancia del magnesio. Quisiera ayudarme a hablar. Es muy bueno en lo que yo tomo un poquito de agua. Aprovecho. No, ¿sabe por qué? Porque llegamos al mismo tema. Muchas veces que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que muchas veces estamos consumiendo frutas o hortalizas que están deficientes en minerales y que usted está creyendo, ¿por qué yo como aguacate? Porque me dijeron que es rico en magnesio, porque me dijeron que es rico en potasio y rico en calcio. Es más, alguien lo compara casi como con la papa, con la manzana misma. Vean a qué altura ese caché que le han dado al aguacate. Pero rico en aminoácidos de proteína, este sí me genera un aminoácido que se llama triptófano. Hay un proceso químico, bioquímico, hasta llegar al proceso de la saucina. Por lo tanto, una deficiencia de zinc se traduce siempre en frutos muy pequeños. En el receso un amigo me estaba mostrando una plantación de café con unas bandolas que no les cabe un grano más de café. ¿Qué sucede cuando hay una plantación como esa y no hay una buena cantidad de zinc? Porque a veces la producción puede ser muy buena, pero el desarrollo de bandola para el siguiente año puede ser muy pequeño y entonces donde a veces podemos tener. En café sucede lo mismo.
Muchas veces es importante con las hormonas conocer este tema. Cuando se aplican gibberelinas, pero no se tiene un buen balance de calcio en la planta, solo se puede generar un desorden fisiológico. Cuando ustedes apliquen algunas hormonas, de preferencia ustedes deberían estar aplicando siempre un metabosato de calcio, porque los científicos han dicho de que el calcio ayuda a frenar un tanto el exceso de etileno en la maduración de un fruto. El calcio es que le dice, momento aguacate, nosotros vamos hasta Francia, vamos hasta allá y tenemos que aguantar un poco más de tiempo. Yo tengo un cuadro que también, pues, que quiero tomarle foto, lo tome y ojalá y lo manden a ampliar, y me gustaría después verlo. Es un cuadro que los agrónomos lo debemos de tener como lo tenemos la Biblia, los que leemos Biblia, todos los días un poco. Este cuadro es el que, perdón, se me pasó. Este es un cuadro donde está la función de los elementos esenciales en la planta. ¿Y qué es lo que nosotros debemos decir? Necesitamos nosotros un sistema radicular. Muy bien, aquí están los minerales que me van a activar el sistema radicular en mi planta. Necesitar resistencia de tejidos. Aquí están los minerales que la planta ocupa como materia prima para generar esa resistencia. Necesitas mejorar el sistema de hormonas en tu planta. Aquí están los minerales que te van a generar los mecanismos para formular esos minerales. Terminando ese cuadro, con la parte de toda la información, quiero decirles que viene la parte un tanto comercial para mí, pero que también le veo importancia y espero que les sirva. ¿Cómo corregir realmente esas deficiencias? Quiero decirles que Albion como laboratorio, lo que hizo fue estudiar algo que lo vimos en primaria. Todos los mundos que estudiamos estos grados y novenos nos dijeron que las plantas tienen dos conductos, xilema y floema, que por el xilema sube la savia bruta y que por el floema baja la savia elaborada. Veamos cómo trabajan esos conductos. No por un error, pues me pusieron esta fotografía para un frutal que no es aguacate, pero lo interesante es esto, cómo funciona la absorción de los minerales en la planta. Aquí están los minerales en el suelo, y por efecto de la reacción con el proceso de fotosíntesis, la planta se ve obligada a tomar agua, y si están disponibles los minerales suben por ese conducto. Por ese conducto se sabe que como savia bruta la planta no los puede tomar, hasta que hace un proceso donde la planta posteriormente convierte esa savia bruta en savia elaborada. Los científicos vieron que el nitrógeno, fósforo, potasio y bono, la planta los toma de una forma un tanto diferente a como lo toma el calcio, el hierro, el magnesio y el manganeso. Ellos vieron de que cuando usted pone un zinc vía suelo, un zinc o un calcio, la planta lo que hace es tomar proteínas del sistema, así como expliqué hace un momento con mi molécula, tomar aminoácidos afines a ese mineral, y luego que hizo ese proceso, que posteriormente le pusieron quelación, la planta ya puede tomar esos minerales vía floema y enviarlos a los puntos de crecimiento y a la fruta donde ya está necesitado. ¿Qué hace, decíamos, la planta con los minerales como estos? Pues la planta lo que hacía era eso. El principio de la quelación fue basado en el magnesio y en la clorofila, y ellos lo que vieron fue lo mismo que expliqué anteriormente. Toma el mineral, sube, hay un proceso, toma proteína, toma aminoácidos afines a ese zinc, a ese zinc, a ese hierro, a ese calcio, y luego regresa al sistema. ¿Qué sucede cuando nosotros confiamos solamente en el sistema de vía suelo? Es que muchas veces usted puede tener el zinc, el calcio acá, pero si el sol, una barrera de esa podría ser muy poca luminosidad porque está tapado todo el tiempo con nubes, se ve afectado. Hay exceso, falta de agua, entonces también no se da el proceso. Ahí es donde los foliares juegan un papel muy importante. ¿Qué dijo Albion? Ok, si estamos en esa situación, nosotros vamos a desarrollar una tecnología para que los minerales se movilicen vía floema, como la planta lo hace con calcio, con hierro, con zinc y manganeso. ¿Cuál es el secreto de Albion? Y lo que expliqué un momento, formar como punto de partida el nitrógeno. ¿Por qué se movilizaba el nitrógeno? Porque eran proteínas y aminoácidos. Albion buscó esa planta, y ahora yo tengo un mineral que está encapsulado en medio de dos aminoácidos, y que eso va a permitir que la planta lo reconozca y se pueda movilizar. ¿Cuál es la fuente de proteína? Hablamos que la fuente de proteína es la glicina max, que es la frijol de soya. Estos son los 20 componentes de la proteína. Para que una proteína tenga buena calidad, tiene que tener esos 20 aminoácidos. A nivel vegetal, se asume que la soya tiene la mejor calidad de proteína.
A nivel animal se asume que es el huevo, ese huevo de amor, dicen allá, el de gallo gallina, el que tiene la mejor fuente de proteína. El secreto de Albio, suspender el mineral en 2 aminoácidos para que la planta lo pudiera reconocer. Yo aplico un metalosato de calcio, de hierro, de zinc, y en menos de 4 o 6 horas el producto es absorbido, se trasloca y al total llega a la fruta, que es donde yo lo utilizo. Veamos un poco más de cerca. El producto cae, la planta reconoce que trae aminoácidos y ya no tiene que hacer ese proceso de quelación la planta, porque el producto ya viene quelatado en esta forma, y eso hace que en un corto tiempo pueda ser absorbido. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Pues Albion gastó mucha plata, y los que tengan internet o pongan a sus hijos, busquen información sobre nuestra compañía y van a darse cuenta la cantidad de trabajos de investigación que hay. Tenemos un lema que se llama de la hoja a la fruta, porque nosotros hemos demostrado que en un corto tiempo nuestro mineral es absorbido, llega a la hoja, pero no se queda detenido, se va inmediatamente al fruto. Ahí aparecen unos trabajos que hemos hecho en diferentes cultivos, donde hemos visto que cuando tiran un producto de la competencia, a nivel de foliar, muchas veces sale superior al nuestro, pero cuando vamos a la pulpa, a la fruta, ahí está la diferencia. Los niveles de calcio boro nuestros son superiores, por eso había menos en la hoja, pero sí hay más en la fruta, que es lo que usted necesita. ¿Por qué se raja una fruta? Podría ser por calcio y por boro. Y usted lo puede poner un producto de la competencia, queda ahí en la pared como que usted ponga una cal, que cuantas veces haga análisis foliares, ahí lo va a encontrar. Pero muchas veces en la pulpa, en la fruta, es muy pobre. Hay un tema que se llama los isótopos radiactivos. Aquí está la fuente, y es un libro muy grueso donde está. Ellos hicieron este trabajo y clasificaron que los foliares en 3 categorías: sales y óxidos, quelato sintético ya complejado, y los metalosatos, que vienen aminoácidos de proteína. Ellos vieron que las sales, muchas veces hay productos que vía foliar se tardan días y hasta semanas de algunos, que un quelato sintético es más eficiente desde luego, pero que un producto como el nuestro en menos de 2 horas está absorbido. Y eso no porque Oscar Campos lo diga, es que tenemos un documento técnico científico que lo respalda. Busques en internet, busque la fuente y van a ver la comprobación de ese caso. ¿Qué le parece cuando hay una caída de flor y frutos en mi aguacate? Deficiencia de zinc, deficiencia de boro. Usted aplica un producto convencional, va a pasar 3 o 4 días más viendo esa caída de frutos y flores. Aplica un metalosato y va a ver que un día para otro usted va a poder cuantificar la eficiencia de un producto como el metalosato por la tecnología que se tiene de este producto. Quiero entrar ya a la parte, que es la parte final, y decimos, esto es lo que nosotros consideramos. Ideal fuera tener siempre a la mano un análisis foliar para poder hacer una recomendación. Pero cuando no lo tenemos, nosotros nos basamos, en lo que es la fenología del cultivo de aguacate, rotación y yemas florales, floración y cuaje a fruta pequeña a calibre final, cosecha. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Trabajar, buscar información, y que concluyen la mayoría de científicos, que para haber un buen proceso de floración yo necesito estos minerales. Para que haya un buen amarre, una buena relación, estos son los minerales que yo necesito. Para que haya un buen crecimiento, ahí están los minerales que me van a ayudar a hacer ese proceso. Para la maduración yo necesito un nitrógeno, un poco de potasio, azufre, boro y zinc. Si ustedes ven, hay elementos como el zinc y boro, para mi amigo, que prácticamente en todas las etapas fenológicas del cultivo se está necesitando. Nosotros, te les digo, el Albion, que está en el estado de Utah, está en los laboratorios, y tenemos un banco de información completo donde tenemos todos los rangos para la mayoría de los cultivos que se dan en nuestro tópico. Y aún metalosato, pues por trabajarse en más de 100 países, tenemos aún cultivos que en la zona de la Latinoamérica no los conocemos. ¿Cuál es el punto de partida para nosotros? Muchas veces es tener un análisis de foliar, donde están los rangos que debe tener para nitrógeno de 1 a 2, para fósforo de 0.10 a 0.40, de zinc y de boro. Abajo del rango mínimo entra deficiencia, arriba de ese rango máximo usted entra en lo que se llama el problema de toxicidad, o que puede causar un desbalance nutricional.
Quizás no lo podríamos hacer para todos, pero J. García debe ofrecer un servicio adicional que es muy importante. Muchas veces nosotros tomamos un análisis foliar y, tal como le dije al principio, a veces no sabemos interpretarlo. Ustedes pueden confiar en la compañía, enviarle una fotocopia o por internet esos trabajos, esos análisis foliares. Nosotros los metemos en nuestro documento, a nuestro equipo. Aquí lo que hacemos es que metemos con toda la información que ustedes nos dieron y al final lo que entregamos es un documento como este, un formato donde le ponemos lo que usted me dio, los rangos para el cultivo, y lo que hace es que el programa que tiene nuestro equipo, lo que hace una interacción de uno contra todos los minerales. Es decir, que lo que hace es ver cómo está esa interacción de nitrógeno contra fósforo contra potasio, de potasio contra esto, o sea, uno contra todos y todos contra uno. Eso hace que haya más o menos 140 interacciones. Y después que ha hecho eso el equipo, lo que hace es una cosa, darme una recomendación que es muy fácil de entenderla. Me tira acá en la parte desde los que están muy bajos, fíjense bien, me tira los elementos que están muy bajos, los que están bajos, los que están óptimos, los que están altos, y si hubiera en exceso, me los clasifica en orden de prioridad. Con eso, cualquiera sin ser agrónomo lo entiende. Los que están muy deficientes, muy bajos o bajos, pues para corregirlo. Los que están demasiado altos, para no seguirlo aplicando. Supóngase que por ahí alguien tiene un exceso de manganeso, y entonces yo no le puedo vender un multimineral porque tiene mucho manganeso y le voy a aumentar más los niveles. Te voy a ofrecer un tropical que tiene zinc, que tiene boro y que no tiene manganeso. Necesita mucho manganeso, yo le tengo un producto que se llama Metrosato Pro A, que es rico en manganeso. Entonces de esa forma me ayuda. Luego, fíjense bien, viene una recomendación de lo que se tenía que hacer. Le cuento, para los que no quieran meter gol, que cuando usted me mande un análisis de esto, el programa funciona solo para metralosato. La dosis que te va a dar de esto y lo aplicas con otro producto no te va a cuadrar, porque la tecnología es así. Ellos van protegiendo sus propios intereses. Ya le doy el tiempo, ingeniero, disculpen. Entonces vemos acá más de cerca, donde ya puede ver lo anterior, lo veo más de cerca, y aquí me dice que yo tengo y esto es de Dominicana, perdón, deficiencia de cobre, bajo en azufre, bajo en zinc y fósforo. En este caso me apareció que calcio y boro estaba un poco alto. No sé ni en qué lugares, pero así es como trabajamos. Luego al final nosotros le mandamos vía correo una recomendación como esta, que lo que estamos haciendo es una interpretación de lo que yo pude ver a través de los datos que usted me informó. Si me envía análisis de suelo, también les damos una pequeña interpretación y le hacemos una recomendación. ¿Para qué te sirve? Para tener dos parámetros. Nunca van a coincidir, porque muchas veces pueden haber muchos criterios técnicos que lo van a diferir, pero usted ya va a ver que con el sistema que nosotros damos, lo que hacemos es facilitar el entendimiento de un programa, de un análisis de suelo o un análisis foliar. Cuando yo ya te doy por escrito toda esta recomendación, es mucho más fácil poder hacerlo. Análisis foliares de suelo, los interpretamos y los mandamos en un formato como este, que es mucho más fácil que los que yo he podido encontrar, donde aparece un pH, la relación de las bases, y considerando estos dos aspectos podríamos hablar de que podríamos recomendar, si fuese necesario, algún tipo de enmienda, recomendando inclusive qué tipo de cal vamos a trabajar. Nosotros conocemos la interpretación, nos vamos también, y muchas veces lo que yo hago es, cuando me mandan varios lotes, varios tablones, no le puedo mandar 20 recomendaciones, usted se perdería, porque habían demasiado. Entonces lo que hago, tenemos un cuadro en la computadora, donde lo que hago es, en una parte pongo todos los que están deficientes, y en otro los que están en algún caso en exceso. Dependiendo de esto, yo puedo trabajar con 2 o 3 recomendaciones para no hacerle 10 recomendaciones. Imagínate que le diga, el lote número 1 vas a hacer esto, el número 2 es complicado. Y la cosa es que sean las cosas más simples. Entonces lo que hago es asocio cuáles son los elementos deficientes en común. Por ejemplo, aquí eran 4, casi todos coinciden que el nitrógeno era deficiente. Que era deficiente también zinc y potasio. Esto es un número 1, el deficiente número 2, número 3. Así es como trabajamos y podríamos ayudarles a ustedes.
Cuando no se tienen todas esas herramientas, decíamos, nosotros vemos la parte de lo que era las necesidades, como vimos en cada etapa fenológica, vemos en qué etapa fenológica está su cultivo, que es importante que usted me diga para hacerle una recomendación. Sí, ingeniero. Sí, gracias. Nosotros venimos observando ese método de resultados de análisis que usted presenta ahí. Y son los valores contentivos según el análisis de ese suelo. Así es. Pero en nuestro país tenemos algo que yo siempre me pregunto. ¿Por qué aquí no figura lo que nos figura a nosotros en nuestro laboratorio, que es la relación macro sobre micro elementos? Y aquí no figura. Así es. Entonces, se hace esa interacción de uno contra todo. exacto, más la sumatoria de dos partidos de los menores. Entonces, precisamente no lo estoy observando aquí, a ver si usted hace una explicación rápida sobre esto. ¿Por qué lo tenemos? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué lo tenemos en el país y ustedes ahí no nos presentan? Sí, definitivamente sería parte de criterios, pero nosotros lo que hacemos es que clonando todos esos datos, esto fue, todos los que son técnicos saben que es el análisis DRIS, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Pues este fue un trabajo que lo hizo la gente, los científicos del análisis de DRIS con la gente de Albion Laboratorio, y ellos lo que hicieron fue, como decíamos, una vez que están los valores, lo que hace es el equipo hacer esa interacción, no la damos, pero la damos más resumido, porque es mucho más fácil. Cuando usted ve una interacción muchas veces para un agricultor le dificulta más. Pero si yo hago esas interacciones, que el equipo me lo hace de todo contra uno y uno contra todo, lo que hace es darme los valores desde muy bajos hasta en exceso. Entonces acá vamos a poner que tiene que ser lo ideal fuera que todos estuvieran cerca a cero. Los que estudiamos en la universidad recordarán lo que es la campana de Gauss, que entre más dispersión hay en una información, hay más disturbiada la fertilización. Si este ángulo es más pequeño, entonces está mejor. Ideal fuera, por ejemplo, que todos se aproximaran a un menos 10 o a un más 10, pero muchas veces se sucede de que nos dan un elemento deficiente en menos 20 y un exceso a más 40. Entonces todo lo que usted me decía lo resumimos en esta parte. Con el proceso de lo que es las recomendaciones del Team Analysis, lo que vamos buscándole es que esta curva sea cada vez más estrecha, que sea un menos 10 a un más 10, un menos 20, porque entre más acercamos a esos valores, sabemos que la planta está mejor balanceada y que va a tener mejor capacidad para poder dar la cosecha que estamos esperando.